Bueno, yo soy Ernesto Sánchez Barba. Mis abuelitos son de Tepatitlán, justo por ahí, eran mis abuelitos maternos. Y nací en Guadalajara, ahí mismo hice mis estudios con los hermanos maristas, ¿verdad? Porque también hay los padres maristas, ¿verdad? Nosotros somos los hermanos. Somos 4 ramas, prácticamente independientes, aunque nacimos en cierto momento en el mismo origen, vamos a decir. Y bueno, con mucho gusto ahí estuvimos compartiendo en el mismo grupo con Ismael. Y qué mejor que si yo pude vivir la experiencia del sínodo, pues el poder compartir algo de ello. O sea, es un regalo que yo recibí, creo que lo mínimo que puedo hacer es compartir algo. Me parece que ha sido un sínodo desde el título que se ha escogido. Este se le debe al Papa Francisco, así de fácil. De los 3, 4 títulos, el Papa dijo claramente, los jóvenes, porque tenemos que poner ahí el corazón. Primero es los jóvenes. Y desde ahí reflexionemos la fe y el discernimiento vocacional. Pero el foco es los jóvenes. Entonces me pareció desde ahí tanto la opción como el proceso. Aparte de esa reunión que hubo con el Papa en marzo, con unos 300 jóvenes de todo el mundo, parece muy buena por la escucha y la actitud también del Papa y de los que estaban ahí guiando. Había conectado simultáneamente unos 15.000 jóvenes por Facebook en esa semana. Y decía el secretario, el salesiano, uno de ellos, decía, prácticamente tenemos acumuladas 20.000 páginas de todo lo que nos llegó para de ahí elaborar el Instrumentum Laboris, ¿verdad? Que es el documento base, que quizá lo han ojeado, lo han visto, con el que se inicia el sínodo, ¿no? Bueno, entonces para decir, hubo mucha preparación, mucho interés, y yo diría mucha expectativa también. Lo primero que me ha impactado mucho, ¿verdad? Les mostraba la foto, es el liderazgo del Papa, verlo con esa serenidad, en un momento que las olas están fuertes, lo saben, él sereno, muy cercano, su atención, por ejemplo, prácticamente en todas las sesiones, era impresionante verlo. Yo no lo vi en los 24 días del sínodo, un momento o distraído, o bostezando, o cabeceando, o sea, impresionante. Incluso en un momento así personal que tuve con él, que nos tocó por la coincidencia, le digo, oiga, ¿y usted no se canse de oír tanta cosa y tanto rollo, ¿verdad? Dice, no, dice, es tan interesante lo que cada uno desde su rincón del mundo nos dice, nos presenta, que a mí todo eso me interesa. Estaba ahí presente. O sea, el primer día llegamos y al entrar al vestíbulo así del aula Pablo VI, el Papa en la puerta, recibiéndonos, uno por uno, de mano. O sea, ya no es que yo fui a saludar al Papa, no, el Papa vino a saludarme. O sea, es impresionante. Y eso no un día, todos los días, ahí estaba. En los descansos ahí estaba, como ahorita. Y bastaba acercarte, hablar con él. Y si querías algo más, pues el rosario a bendecir, o la foto de no sé qué. Otro, mire, grábeme un vídeo de 1 minuto, de 10 segundos para no sé quién. Todo disponible. Yo decía, pero ¿cómo hace este hombre? Con esa agenda, estar así. Bueno. Pero a la vez abierto y en su manera de hablar y a desafiarnos. O sea, para mí la combinación de este liderazgo es lo que me impresiona. Alguien tan cercano y a la vez que no se queda con las palabras, lo que tiene que decir lo dice. Por eso yo lo catalogo como un liderazgo servidor, por la cercanía, y profético. Por ejemplo, cuando llegamos, justo el primer momento nos dice, yo los invito a todos ustedes a que hablen con valentía, y usó la palabra parresía. O sea, quiere decir con libertad, con verdad, con caridad. Dice, y a eso corresponde la humildad en el escuchar. ¿Qué nos dice justo cuando llegamos? Ustedes saben que para llegar ahí, casi todos traen ya preparada una como pequeña ponencia de 4 minutos, no te puedes pasar, del tema referente al Instrumentum Laboris. Y mira lo que dice, interesante. Dice, muchos de ustedes han preparado ya su intervención. Gracias por ello. Pero los invito a sentirse libres de considerar lo que han preparado como un borrador provisional, abierto a integraciones, modificaciones, bla, 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 que el camino sinodal nos haga hacer. Y luego al final dice, esto es signo de madurez humana y espiritual. Interesante. El abrirse al cambio. Otra cosa interesante que incluyó, que podría ser así como muy sencilla, ¿no? Pero dice, cada 5 intervenciones de 4 minutos,
vamos a dar 3 minutos de silencio. ¿Y para qué? Para hacer eco de lo escuchado, para correlacionar, para orar. Pero el Papa decía, es que no es solo para eso, porque en la tarde, que se va a hablar como de manera libre, yo quisiera que hagan eco de eso que les llegó al corazón. Y él lo hacía. La tarde era libre, eran 3 minutos, el que le tocaba la suerte de hablar, porque bastaba pedir con el botón, pues de los 260 le daba la palabra a los primeros 15 que oprimían el botón. Claro. Yo me puse listo, la última semana dije, ay, no me ha tocado ningún día. Salimos a la pausa y fui y apreté el botón. Dije, ya está. Y cuando volví, seguía encendido, dije, muy bien. Y volvimos, acabaron la exposición. Ahora sí, intervenciones libres. Y pum, fui el tercero, ¿no? Y todos los de lado, ¿cómo le has hecho? Ah, yo hace media hora que lo oprimí y les digo, ¿qué astuto ha sido? Pues mañana hagan igual ustedes. O sea, yo no he hecho nada de malo, simplemente que si hay 260, pues yo quiero hablar. Bueno, esto por ir diciendo cómo un liderazgo de una persona, en este caso, aquí estoy hablando de líderes, no nos damos cuenta lo que puede impactar simplemente nuestra manera de ser y de actuar. Y miren lo que dice justo en el número 1, muy bonito. La presencia de los jóvenes ha marcado una novedad. A través de ellos ha resonado en el sínodo la voz de toda una generación. Hemos conectado con ella. Y el sábado, miren, esto fue un momento muy bonito. Vean cuánta gente había, unos 5,000 jóvenes. Todos los obispos y el Papa y los participantes estábamos prácticamente adelante. En primera fila, los jóvenes del sínodo, cosa muy simbólica. Hubo un grupo de unos 100 que estaban adelante, aparte de hacer alguna danza y eso, nos presentaron testimonios muy fuertes, muy bonitos. Por ejemplo, incluso con alguna proyección, como la que ven. Por ejemplo, de un joven en la cárcel, cómo él ve la misma, o se ve en la iglesia en esa situación. El impacto que le dio cuando el Papa Francisco visitó esa cárcel. Fue muy bonito porque entonces nos presentaban, por ejemplo, testimonios vocacionales también. Creo que eso nos ayudó a ver y a decir, hey, atentos, que no estamos aquí para producir un papel así nomás, que estamos para escuchar estas realidades de todos los jóvenes. Bueno, el Papa concedió el permiso de que, no siendo clérigos, ¿verdad? Porque el estatuto dice que deberían ser clérigos para ser sinodales, el Papa autorizó y dijo, siendo no clérigos, les autorizo la posibilidad de votar y ser miembros de derecho pleno. Esto se lo digo, apenas ha sucedido en estos 3-4 años. Hace años, por ejemplo, mi superior general fue invitado. Estaba por ser así elegido y el Vaticano dijo, no, son hermanos, solo invitados. Hay una pequeña evolución. Pero yo digo, no, yo creo que la Iglesia tendría que ir dando el paso a decir, es opinión mía, está bien que sea el sínodo de los obispos, quizá a futuro hay que ir haciendo el sínodo de la Iglesia, como se hace en las diócesis. Yo ahí les decía, no es nomás que voten los hermanos o no, tenemos que votar los hermanos, las hermanas, los laicos, las laicas y los jóvenes, junto con los obispos y los cardenales. Yo creo que en los grupos de trabajo, este es mi pequeño grupo de 32, estábamos de España, de toda América Latina, muy interesante porque había 3 días de asamblea y 2 días de grupos. Entonces en los grupos había la posibilidad realmente de trabajar temas, de hacer propuestas, de escribirlas, de firmarlas y decir, esto propone este grupo. Yo sí puedo decir que hubo un caminar progresivo. Miren, teníamos, bueno, no se ve mucho en la foto, pero había una joven, otra laica que representaba universidades, italiana, otro joven de Cuba y un experto que era sacerdote. Y los demás todos obispos y su servidor hermano. Era interesante, yo pude ver de la primera a la 4ª semana el cambio en la mentalidad en el grupo respecto, por ejemplo, a acoger las ideas de los jóvenes. Entonces, en ese sentido yo digo, si estos 250 obispos han vivido una experiencia positiva, de decir, vale la pena escucharnos y vale la pena acoger esto que esta generación nos trae para juntos construir, miren, si estos 250 lo empiezan a hacer, y bueno, como el padre Abraham, le voy a bajar 200 que lo hagamos, hay un cambio, porque esto lo vamos a empezar a generar en los procesos. Y hubo momentos en que la participación de la chica o del chico fue tan fuerte que otro obispo decía, perfecta tu idea, y yo la asumo, porque por reglamento tenía que asumirla un obispo, alguien que tuviera voto, bueno, todo eso es las leyes del sínodo, ¿verdad? También la asamblea tuvo la capacidad en 4 semanas
de realmente generar una reflexión nueva. Si usted ve el Instrumentum Laboris y mira el documento final, aunque como gran esquema es el mismo, hay un cambio radical en ideas, en propuestas, en lo que ahí se dio. Decían los dos secretarios, ¿no? Un jesuita y un salesiano. De veras que existe el Espíritu Santo, dice, en verdad. Y yo también lo puedo decir, porque recuerdo cuando al final, faltando 3 días, nos presentaron el borrador de ese documento, como esquema, las grandes ideas, y yo decía, es que todo lo que hemos dicho en mi grupo, ahí está. Eso yo lo sentía de mi grupo, ¿no? Es que las 3 ideas que yo dije en mi intervención, ahí están. Eso por poner un ejemplo. Y yo creo que todos nos sentimos. Cuando dimos el aplauso, no, era un aplauso interminable. Entonces yo siento que la misma asamblea vivió como ese ejercicio de decir, sí se puede caminar juntos. Bueno, algunas claves del documento. Por ejemplo, algo interesante fue, y ustedes que bueno, son de alguna manera, están en el corazón de la palabra, se ha tomado el pasaje de Emaús como el pasaje modelo para decir, nos parece que esta es la clave para conectar con los jóvenes hoy. Porque así es como lo vivió Jesús con los discípulos de Emaús. Y entonces, por ejemplo, ahí mismo expresa, ¿no? Y dice, hubo un primer momento, y que es prácticamente el primer capítulo, reconocer. O sea, Jesús los interroga, se pone en escucha, paciente, de su versión de los hechos, ¿verdad? Lo que ellos contaban. Y entonces les ayuda a reconocer eso que están viviendo. Luego, el segundo momento, interpretar. Con afecto, energía, les anuncia la palabra. Los conduce a interpretar a la luz de la Escritura eso que han vivido. Y por último, los lleva a elegir, que sería el tercer capítulo del documento. Pues son los mismos apóstoles que eligen retomar el camino, sin demora, en dirección contraria, ¿verdad? Entonces van a anunciar. El sínodo ha dicho, estos 3 momentos van a marcar los 3 capítulos del documento. Y bueno, vamos a ver más o menos cada capítulo, así en breve, qué es lo que contiene. El primero se llama, caminaba con ellos. Interpretar, ese momento como la frase clave, se les abrieron los ojos. Y al elegir, partieron sin demora. Bueno, como los 3 grandes momentos del documento. Vean como el primer capítulo, que por ejemplo, en el método de ver, juzgar y actuar, pues prácticamente son esos 3 grandes momentos. Quizá con palabras más, ahora quizá más actualizadas, ¿no? Y miren, la primera parte del documento habla, por ejemplo, de la importancia de escuchar. Hay unos párrafos preciosos, ¿eh? Habla de una iglesia empática, de poder ser empáticos con eso que hoy vive la sociedad y los jóvenes. Habla, por ejemplo, de que no hablemos de los jóvenes como los jóvenes, sino quizá las juventudes, o sea, diversos tipos de realidades de jóvenes. No podemos unificarlos en una sola. Todo lo del mundo digital. Yo hoy por hoy, pues dígame quién no está ahí. Pues es un mundo que tiene mucho para bien, pero también mucho para mal. O sea, ¿cómo jugamos con esto? Pero no podemos negarlo. Todo el mundo de la migración. ¡Wow! Hoy es un fenómeno mundial. ¿Quién había visto en América Latina lo que está pasando en esas caravanas hoy? Y pues que están llegando y todo lo que está sucediendo. Pero eso está sucediendo todos los días aquí en el sur. Nosotros hemos abierto una comunidad de hermanos y laicos en Siracusa. Y la que les cuento de lo que está sucediendo ahí. Toda una situación que no podemos cerrar los ojos a ella, ¿verdad? Por todas las consecuencias que también trae. Toda la cuestión de los abusos está muy bien situada, me parece. Ni la focalizamos tanto como que al final en la iglesia es lo único que ha pasado y todos estamos ahí, que no lo es, pero que también tenemos que enfrentar con caridad y con verdad, ¿verdad? La cuestión de las relaciones, habla muy bonito de la relación, la afectividad, la sexualidad, etcétera, los jóvenes. Bueno, esto es más descriptivo de una realidad. Después, la segunda parte ya sería como empezar a reflexionar sobre esa realidad. Bueno, pues hablemos de que el Espíritu hoy nos llama por los Pentecostés, qué significa ser joven. Ahí, por ejemplo, habla de los jóvenes como la edad del vigor, de la opción, pero también de los jóvenes quizá con capacidades diferentes, que también aportan su parte al mundo y no tenerlos como que son un grupo de jóvenes no sé qué, ¿verdad? Bueno, habla de todo el tema vocacional, vocaciones, me parece muy bien situado de una manera muy amplia, me parece que le da mucha fuerza desde la vocación bautismal a toda nuestra vocación original, digamos, ¿no? Y luego a las vocaciones específicas.
Y luego habla del acompañar y discernir, que al final lo señala. Y la tercera parte, muy interesante, sale un tema muy fuerte que es todo lo de la sinodalidad misionera. Bueno, pues sinodalidad, lo que ustedes viven aquí, simplemente estas tres ramas, ¿no? Y ya para ustedes es lo más normal. La pastoral juvenil vocacional y cómo podemos hacer un renovado impulso misionero y la formación integral, sobre todo ya de candidatos a los diversos tipos de vocación. Bueno, algunos subrayados, a ver, por ejemplo, una primera idea que se me ocurre. Viene hablando de la tarea educativa de la iglesia, que es en las escuelas y más allá. Lo primero que dice, estamos llamados a acoger a todos los jóvenes, ofrecer educación integral. Después, cómo todo esto al final se une al testimonio y anuncio del Evangelio. ¿Qué dice de la escuela, de la universidad? Muy interesante. Pues lugar donde la mayor parte del tiempo están los jóvenes. Entonces, ¿cómo aprovechar de eso? Incluso en el sínodo pasado se llegó a decir, es que hay jóvenes que su contacto con la iglesia será la escuela, no será la parroquia. Aquí me gustó porque pues la parte que habla de la cuestión educativa, cultural, cómo hacer ahí también el encuentro del evangelio con la cultura. Después toda la parte de las preguntas, ¿no? O sea, cómo hoy hacemos dialogar la fe con las preguntas del mundo de hoy. Y termina también ese número diciendo cómo vamos a promover ciencia y arte, poesía y literatura, música, deporte, mundo digital, mediático. Todo eso en el paquete pues del anuncio del evangelio. La tercera parte, que de alguna manera ya la empecé, hubo en el sínodo como un movimiento de decir, dejemos de hablar de la iglesia y los jóvenes, como si los jóvenes son allá no sé qué y la iglesia somos acá no sé qué. A ver, ¿no será que tenemos que hablar los jóvenes en la iglesia y nosotros con los jóvenes, los agentes? Y hubo un movimiento, y miren la frase en el 116, la participación responsable de los jóvenes en la vida de la iglesia no es opcional. Más fuerte que eso. En vez de hacer cosas para ellos, una pastoral para los jóvenes, vamos haciendo una pastoral con los jóvenes. Este es un cambio de perspectiva. Todos los jóvenes están en el corazón de Dios, nos guste o no. Pues ¿cómo hacemos para que estén en el corazón de la iglesia? Incluso los que profesan otra religión o los que tienen otra mentalidad. Pastoralmente hay que atender a todos y acompañarlos. Esto fue de los platos más fuertes del documento y que surgió justamente en el proceso. Y entonces el sínodo empieza a decir que realmente una de las opciones de futuro es la sinodalidad misionera. No la sinodalidad para vernos el ombligo, sino misionera, hacia afuera. Y dice que esto nos lo ha despertado justamente la relación con los jóvenes. Se lo digo, el aplauso más fuerte se lo llevó un joven y el obispo de Austria cuando habló de sinodalidad. Y el joven cuando habló y dijo la experiencia de él, de sus compañeros que fueron prácticamente torturados y martirizados acá por ser cristianos, ¿no? Ese aplauso no terminaba en sus 4 minutos. Al principio el Papa los llamó y les dijo, ustedes están aquí como jóvenes, sean jóvenes, manifiéstense tranquilos. O sea, no se asusten de una asamblea, pues a lo mejor como muy seria, muy acomodaditos todos. Tiene su lógica, hay que tener tu puesto, tu lugar, por el micrófono, por el voto, muy bien, muy bien, muy bien. Y si algo les llega y ven que sí, pues manifiéstense. Y si fue menos, bueno, pues también sean educados, ¿verdad? Y aplaudan aunque sea por educación. El Papa les dijo, sean ustedes, ¿no? Después, por ejemplo, bueno, subrayo, los jóvenes coprotagonistas de la vida y de la misión. Y luego, un tema muy bonito que vino y tuvo sus jaloneos. ¿Qué papel lleva hoy en la iglesia la mujer? Es que yo creo que es el más importante. ¿Y por qué no está tan ubicado y reconocido? Hay que reflexionarlo, ¿no? Creo que hay congregaciones que en esto van haciendo mucho camino. Y yo pues, pienso que ustedes, la mía pues va haciendo. Ahora te puedo decir que la mitad de mis directores son directoras, ¿verdad? Quizá muchísimos laicos y laicas que están metidos al corazón del carisma, pero esto hace 40 años era impensable, ¿no? Bueno, aquí lo que se trató es decir, si estamos hablando de sinodalidad, seamos conscientes que quizá el paquete más fuerte de trabajo real, de cercanía con los jóvenes, es de la mujer. Empezando los religiosos. A ver, somos 200 congregaciones. Cuarta más, cuarta menos, como decimos en México, ¿verdad? Pues las religiosas son 2000.
Alguien me decía, pues por eso no nos juntamos las dos uniones, la de superiores y superioras, porque la proporción es totalmente fuera de todo. O sea, pero claro, luego tu lógica es, y al sínodo están invitados los 10 superiores generales, y a ver si invitan a 2, 3 religiosas. ¿Qué es eso? O sea, y nosotros lo estamos pugnando desde la USG, estamos potentes, pero yo cuando le dije al Papa en un momento dado así, le agradecí la posibilidad de que yo como hermano pudiera votar y todo. Me dice, sí, soy muy consciente, dice, y serán las religiosas también próximamente, dice, pero piano, dice, piano. Dice, la presencia femenina, los organismos eclesiales a todos los niveles, también en funciones de responsabilidad y de participación femenina en los procesos eclesiales de decisión. No. A ver, el tema de la animación vocacional, qué bonito la manera como está presentado, qué bonita. Porque lo que dice es que en realidad la dimensión vocacional es de toda la pastoral. Debería ser el principio unificador. Y cuando yo dije, es que si no hacemos que la sociedad de hoy vuelva a entender desde una nueva cultura vocacional, es que la palabra vocación ya se salió del lenguaje, se salió de la experiencia ya, por muchos aspectos. Entonces hay que sembrar una cultura que es como, a ver, la tierrita con el agua que voy a poner ahí para que posiblemente venga una plantita y a ver si da fruto. Tiene mucho que darle por ahí, ¿no? Pero aquí es todo un tema, porque esto nos cambia el enfoque, incluso a todos los que buscamos vocaciones, ¿verdad? Por decir, para que sigan nuestro carisma, ¿no? El foco es otro. ¿Cómo guardar el equilibrio? Yo digo, hay que guardar, que tampoco voy a ser tan ingenuo que yo nunca voy a hablar de mi propia vocación de hermano marista, porque digo, ¿quién va a hablar de ella? Si no yo. Pero no es hablar, es testimoniarla. Pero a la vez yo no voy a tener al joven enfrente de mí solo para decir, a ti te acompaño si vas a ser hermano marista. Y el día que ya no, adiós. No, te acompaño por lo que Dios ha sembrado en tu corazón, para que esa semilla, pues, simplemente se desarrolle y crezca. Miren, ahí termino con estas 2 o 3 ideas, que es, una, el acompañamiento. Creo que esto también les toca fuerte a ustedes. Y dice el sínodo, es urgente la necesidad de guías espirituales. Y dice, de sacerdotes, de religiosas, de laicos y laicas. Le acentúa por ahí. Hay que redescubrir este ámbito, con lo que va a pedir, por ejemplo, de formación a ello. Hay que dar formación, invertir. Yo le decía el otro día dando una charla, creo que a los josefinos, me tocó ir también un día. Les digo, miren, tenemos poco o mucho dinero, no lo sé, pero si yo ese dinero que hay, no lo invierto en las personas y solo cuido los edificios, mañana que me muera, alguien va a hacer algo de esos edificios y no sé qué va a hacer. Prefiero gastarme la herencia antes, en las personas, ¿verdad? Invirtamos en esto. Esto pide mucho dinero. Mover gente, cursos. Bueno, si queremos que realmente haya quien acompañe a los jóvenes y quien los escuche con profesionalidad. Y pues una idea final es que el acompañamiento es para el discernimiento y no al revés. Y me encanta la idea porque el número 104 dice que el discernimiento es una dimensión esencial del estilo de vida de Jesús. O sea, en realidad, nosotros estamos llamados a vivir el discernimiento como una actitud de fondo, más que como actos puntuales, aunque a veces hay que tomar decisiones. Entonces, desde ahí, bueno, pues yo acompaño al discernimiento, a esa búsqueda, a la persona, ¿verdad? ¿Será que este sínodo, de alguna manera, por cómo se dio, por los efectos que pueda tener, sea un nuevo Pentecostés en la iglesia, un nuevo aire? Ojalá. Está el Papa discerniendo si va a dejar este documento tal cual, como documento sinodal, o hace lo que normalmente él hacía, una exhortación apostólica, ¿no? Y que el Papa estaba como, me parece, en discernimiento, porque decía, por un lado, yo quisiera que el documento salga tal cual, porque es del sínodo, no es de una persona, aunque yo sea el Papa. Es quizá el primer documento que, viniendo de un grupo sinodal, ya refleja mucho de, digamos, lo que el Papa Francisco ha impulsado. Entonces quizá tenga mucho valor dejarlo como documento sinodal, porque ya mañana no diremos, era el Papa Francisco, sí, ya aquel que usaba zapatos usados y que no sé qué, sí, porque pues qué bien, no, es que esto lo dijo el sínodo, y el Papa desde luego entre ellos. Bueno, este es mi enfoque y mi experiencia. A lo mejor otro viene y les cuenta otra historia, pues yo es la que yo viví, ¿verdad? Y estoy ahora tratando también de esto, también pues en mi congregación, buscar cómo transmitirlo, cómo aplicarlo. A mí me da gusto que hay mucha cosa de aquí que digo, ya estamos en camino, es que ya estamos en ello. Uf, qué alegría, ¿verdad?
y otras dices, aquí nos falta, bueno, pues a moverse, ¿no? Igual ustedes quizá cuando iban oyendo, o van viendo, o cuando lean, digan, pero esto, ya estamos ahí, qué maravilla. O, ¿a qué nos llama esto? A decir, revisemos, y ustedes que están en este equipo de liderazgo, pues igual hay líneas que podrían también pensar. Bueno, aquí...